tuviese acceso a la grabación y consultarlo. Así que iniciamos la grabación ahora. Y nada, lo primero de todo, agradeceros a todos que estéis aquí, que nos veamos de nuevo, que compartamos Y todas, Juanlu. todos y todas, y que compartamos este ratito. Como sabéis, siempre hemos hecho los cafés un viernes por la mañana. Y hoy no salimos de la norma porque queríamos aprovechar que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, eh, y queríamos, aprovechando también que hace unos meses iniciamos una iniciativa de prevención, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en los aspectos más emocionales, y demás. Sabéis que empezamos en junio, estamos haciendo una publicación en el portal mensual sobre contenidos relacionados con esta cuestión, y Augusto, que está hoy aquí con nosotros, que es, representa la empresa que está que está editando esta revista, pues nos va a hacer una pequeña presentación para hablar de este tema, precisamente hoy el Día Mundial de la Salud Mental. Y nada, Augusto, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Es la primera vez que invitamos a alguien, a una persona externa de la organización a participar en uno de estos cafés. Y nada, Augusto, como en los anteriores cafés, ya le hemos explicado un poco la dinámica. Va a hacer una presentación de 10-15 minutos, con la misma idea de conceptos claros, de, de, introducirnos un poco a la temática y por qué estamos haciendo todo esto. Y bueno, ahora veréis la presentación. Y dejamos luego otros 10-15 minutos para que resolver las dudas que tengáis, hacer un poco de coloquio y demás. Así que sin más, te doy la palabra, Augusto, y nos haces la presentación. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias por permitirme compartir algunas de las reflexiones relacionadas con la revista que tenemos puesta en marcha y que la hemos puesto en marcha junto con el Consejo de Seguridad y de Salud y con la Dirección de Recursos Humanos. Y bueno, vamos a procurar, aunque no es recomendable hablar de paz mental y hacer una presentación en 10 minutos y ir como una bala, pero vamos a procurar hacerlo lo más rápido. En un principio, lo que estáis viendo ahora es que hay que dejar bien claro que la presentación tiene como único objetivo proporcionar información y educación y que no pretende sustituir la orientación y las instrucciones de un profesional médico o de un proveedor de atención de salud cualificado en relación con problemas físicos, mentales y de salud. Dicho esto, lo único que hay que tener en cuenta es que los puntos de vista y las opiniones que presentamos aquí son estrictamente con fines educativos, no con fines terapéuticos, ni con poner tratamientos, ni nada por el estilo. Entonces, el contenido, nos vamos a centrar en la importancia del cuidado de la salud emocional, en cómo autogestionar nuestra salud emocional y el contenido de las revistas digitales y luego el coloquio. Entonces, en cuanto a la importancia del cuidado de la salud emocional, aquí me gustaría empezar haciendo una diferencia entre lo que es salud mental y lo que es salud emocional. Es decir, la salud mental está enfocada en diagnósticos clínicos y en tratamientos de trastornos mentales, considera factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan a la salud, implica la evaluación y diagnóstico de las condiciones de salud mental, incluye aspectos como la cognición, la percepción y el comportamiento y puede requerir intervenciones médicas como terapia psicológica, medicación y tratamiento especializado. Esto implica el trabajo con profesionales de la salud mental. Y unos ejemplos de problemas de salud mental pues son los trastornos de ansiedad, una depresión mayor, la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad. Y aquí en esta slide hay una pequeña imagen que habla del... Últimamente. ¿Se ve bien? Sí, hay una pequeña imagen que habla... Por favor. Yo creo que es importante que todos nos pongamos en silencio para que escuchemos bien a Augusto.
Sí, en esta slide hay una pequeña imagen con el ciclo de pensamientos, elecciones, comportamientos, experiencias y emociones que influyen de nuevo en los pensamientos que tenemos. Y aquí, en verde, tengo subrayado que hay algunos estudios que estiman que una persona promedio puede tener entre 12.000 y 60.000 pensamientos por día. Y, sin embargo, es importante el destacar que la mayoría de estos pensamientos están en piloto automático y que se procesan de manera inconsciente. Y ahora, si nos vamos a lo que sería la salud emocional, ¿qué diferencia tiene? Pues que esta se centra en el bienestar emocional y la autogestión de las emociones. Involucra habilidades de afrontamiento y de resiliencia emocional, incluye gestión de emociones y la expresión adecuada de los sentimientos y la empatía, se relaciona con la capacidad de construir relaciones saludables y mantener un equilibrio emocional y a menudo puede ser manejada por técnicas de autocuidado, con prácticas de mindfulness y con desarrollo de habilidades emocionales. Los ejemplos de problemas relacionados con la salud emocional pues son, por ejemplo, dificultades para manejar la ira, estrés por problemas cotidianos, problemas de autoestima y dificultad para expresar las emociones. Y dices, bueno, ¿y por qué no tratamos la salud mental de una forma global? Pues muy sencillo, porque hay que diferenciar entre lo que sería un tratamiento que tiene que darte un profesional y lo que puedes hacer tú para autogestionar tus emociones. Dice, ¿si es importante esto? Pues sí, porque si os dais cuenta, las emociones al final influyen directamente en lo que estamos pensando y influyen de la siguiente forma. Hay una influencia en la percepción, en los sesgos cognitivos, en la memoria y la atención y en las razones y las decisiones. O sea que fijaros si influyen las emociones en los pensamientos que estamos generando nosotros cada día. Y ahora aquí estas slides las vamos a poner rápidas porque aunque influencian la percepción, sesgos cognitivos, memoria y atención, razones y decisiones, aquí el resultado es que en conjunto las emociones y los pensamientos están muy intrínsecamente ligados y que se influyen mutuamente en un ciclo continuo que impacta en nuestro comportamiento, porque si os dais cuenta, al final, en este ciclo, un pensamiento lleva a la generación de las emociones o sentimientos y a su vez estas emociones y estos sentimientos impactan en la creación de nuevos pensamientos. Entonces, en este apartado, lo que hay que dejar bien claro, un segundito, es que me gustaría poner unos ejemplos que los tenéis ahí delante. Y ahí tenemos lo que sería una emoción, cómo influye esa emoción en la percepción, cómo influyen los sesgos cognitivos y cómo influye en la memoria o en la toma de decisiones. Son, desde luego, unas emociones muy sencillitas y que todos sentimos a diario. Y, por ejemplo, la alegría, pues al final te haría pensar, este es un día fantástico, disfruto de las pequeñas cosas, percibes situaciones más optimistas, favoreces el pensamiento creativo y, desde luego, se recuerdan los eventos positivos y las decisiones mucho más rápidas y positivas. Esto es si piensas desde la alegría. Si piensas desde la gratitud, pues llegarías a estoy agradecido por mis amigos, valoro lo que tengo, se valora más lo que se tiene, se fomenta el pensamiento altruista, mejora el recuerdo de los momentos buenos y motiva otras decisiones más generosas. Si tú piensas desde la emoción de la serenidad, todo está en su lugar, siento paz interior, minimiza las amenazas percibidas, facilita un pensamiento claro y en calma, se mejora la estabilidad emocional en los recuerdos, favorece las decisiones más meditadas y si lo haces desde la confianza, pues al final estás pensando, sé que puedo hacerlo, tengo lo necesario para triunfar, los obstáculos que se perciben son más manejables o los percibes como manejables, se fomentan las estrategias de afrontamiento efectivas y, por supuesto, desde la confianza lo que recuerdas son los éxitos pasados de una manera mucho más vívida y al final te permite tomar unas decisiones o las decisiones con seguridad.
En definitiva, la importancia del cuidado de la salud. Aquí tenéis una slide que habla de productividad y rendimiento laboral, relaciones interpersonales y ambiente laboral y reducción del estrés. En un principio, las organizaciones empiezan a ocuparse y preocuparse por el bienestar emocional, pues simplemente por una cuestión económica, es decir, mirando la productividad y el rendimiento laboral y tratando de reducir el asentismo. Pero una vez que se ha profundizado y que se ha visto los resultados en el ambiente laboral, las organizaciones se están ocupando mucho más de esto simplemente para ejercer o tratar de retener el talento. De hecho, en los últimos estudios, noticias que ves, al final la decisión de las personas a la hora de tener un empleo o de aceptar un empleo no va simplemente con el tema económico, sino que al final lo que les gusta es que haya un buen ambiente laboral, porque evidentemente pasamos muchísimas horas en nuestro trabajo y si lo que tenemos es un ambiente laboral pues tóxico, pues al final terminamos mezclando ese ambiente laboral tóxico con nuestra vida personal y teniendo pues problemas que desde luego de otra forma no tendríamos. Por eso ya digo que ahora a las organizaciones les interesa muchísimo, ya no tanto por la parte económica, que sí, que la tiene, que todas las organizaciones tienen que mirar su cuenta de resultados, pero evidentemente yo creo que cuando, bueno, no yo creo, esto está más que demostrado, cuando hay un buen ambiente laboral y las personas tienen una salud emocional bien cuidada y bien atendida, pues al final la organización sale beneficiada en su conjunto, además de la propia persona. Y vamos a pasar al siguiente apartado, que era cómo autogestionar nuestra salud emocional. Pues aquí, fijaros que a estas alturas, me gustaría poner, a estas alturas ya nadie duda de los efectos físicos que puede generar, por ejemplo, el estrés. Y yo siempre pongo una anécdota. Yo hoy tengo 64 años, pero hubo un momento en que tenía 27 y recuerdo estar ejerciendo de director provincial de una compañía de seguros y yo 27 años fuerte y vamos, jamás se me podría pasar que yo, por la cabeza que yo podría tener algún problema o emocional o de estrés o de ansiedad. Y de repente me empezaron a entrar unos dolores en la espalda y bueno, como estaba muy vinculado a la salud, pues evidentemente lo primero, una ecografía y me seguían doliendo los riñones. Una resonancia, nada, no tienes nada. Análisis clínicos, no, tampoco tienes nada. Al final todo eso desencadenó y no tenían ninguna patología. Y hasta que no tuve la fortuna de que uno de los profesionales sanitarios me dijo, oye, yo creo que lo que te tienes que coger son unas vacaciones de una semana porque lo que tienes es estrés. Y yo digo, pero ¿cómo estrés? Si yo estoy encantado con mi vida, estoy felizmente casado, tengo 3 hijos, mi trabajo me gusta, ¿cómo voy a estar yo estresado? Pues la realidad es que no me daba cuenta de que estaba estresado porque simplemente estás la mayoría del tiempo en piloto automático y no eres consciente de las cosas que estás pensando. Y a veces piensas cosas que ni siquiera le das... pones atención en ellas y por lo tanto pues pasan, pero ahí se ha quedado y al final tiene una respuesta. Entonces, en esto yo veo que aquí lo difícil es cómo reconocer, y además, otro ejemplo que pongo, ¿cuánta gente cambia de colchón por dolores de espalda? Y resulta que cambian de colchón, pero lo que tienen es ansiedad o tienen estrés y no han sido capaces de reconocerlo. Así que yo creo que es muy importante reconocer cuándo los síntomas emocionales o mentales necesitan la intervención de un profesional y cuándo podrían ser manejados de forma independiente. Entonces, aquí en esta slide he puesto lo que puedes gestionar tú mismo, por ejemplo, un estrés leve y ocasional, pues lo puedes gestionar tú mismo. La tristeza o ansiedad pasajera, los cambios de humor temporales o problemas de concentración esporádicos o una sensación de sobrecarga que mejora con técnicas de autoayuda. Y en la siguiente slide veréis que
estamos hablando de los síntomas que sugieren la necesidad de ayuda profesional. Por ejemplo, si el estrés ya se ha convertido en crónico o es abrumador y hay una sensación constante que afecta además a tu trabajo y a tu vida personal, pues está claro que hay que pedir o hay que contar con la ayuda de un profesional. Si tienes tristeza persistente o estás deprimido de forma continua y son sentimientos prolongados, pues evidentemente tienes que contar con la ayuda de un profesional o buscar ayuda externa. Si la ansiedad es severa o es constante, si hay drásticos en el comportamiento o en el estado de ánimo, o si se tienen pensamientos de autolesión o suicidio, o deterioro en las relaciones personales. Y desde luego, aunque aquí se enfoca en la parte emocional, muchas veces lo que es los síntomas o lo que es el efecto no son emocionales y no los ves y son físicos, como el ejemplo que he puesto yo anteriormente. Resulta que lo que tienes es un dolor de riñones y es como es el efecto de una causa emocional porque estás estresado y no la distingues. Entonces es importantísimo aprender a distinguir esto. Y gestionar la salud emocional a través de la capacitación es lo que a nosotros nos ha parecido una vía muy efectiva. Y por eso el objetivo de la revista es informar con una visión general de conceptos como la paz mental, que si bien parece sencillo de conseguir y cada persona tiene su forma de obtener la ansiada paz mental, la realidad es que depende de muchísimos factores. Es decir, la mayoría de las personas pensamos que estamos en paz mental y que todo lo llevamos muy bien, pero la realidad es que la paz mental depende de la salud y de la energía, de las relaciones interpersonales que tengas, tanto en tu trabajo como en tu vida familiar, de la libertad financiera, es decir, cómo consigues paz mental si te sientes abrumado por la factura, por la hipoteca, por los pagos, por los problemas cotidianos, ¿no? Paz mental, si no tienes unas metas y unos ideales valiosos, pues tampoco la vas a conseguir, porque al final el tener los objetivos claros es importantísimo para obtener esa claridad mental que te permite ir a la paz mental. Conocerte a ti mismo es la clave. La mayoría de la gente, pues al final no puede ni tiene tiempo para invertir en conocerse a sí mismo. Se dice que el que conquista a 1000 hombres no es más fuerte ni más importante que el que es capaz de conquistarse a sí mismo. Y luego, llegar a tener un sentido de cumplimiento personal de que te has convertido en la mejor versión de ti mismo, son todos estos aspectos influyen en la paz mental. Y al final, en la revista, pues lo que vamos haciendo es informando para que la gente consuma este tipo de contenido y que de alguna manera, pues perdonad que voy a quitar el WhatsApp que me está entrando a saco. Entonces, si pasamos aquí la revista, veis que ya llevamos 3 números y que ahora está a punto de salir el cuarto, la del mes de octubre. Vamos consensuando los contenidos. La revista lo que tiene son artículos informativos, tiene infografías de una forma visual y tiene pues algún podcast que tratamos temas como el de la paz mental o vamos incluyendo prácticas de mindfulness o vamos incluyendo prácticas de empatía, es decir, que de alguna forma esto lo vamos consensuando con el Consejo de Seguridad de Salud y con la Dirección de Recursos Humanos y todo encaminado a la autogestión, es decir, no a paliar un problema psicológico, un problema mental que requiera del tratamiento por parte de un profesional de la salud. Y dicho esto, teniendo claro cuáles son los objetivos, es decir, que el objetivo es ir generando contenido que permita a las personas, una vez que lo consume, que lo estudia, que lo ve, que lo lee, pues que permita ir aprendiendo en las distintas áreas que he ido explicando antes para tener claro que si no tienes salud y energía no vas a poder conseguir la paz mental, que si no tienes unas relaciones interpersonales buenas tampoco. El conseguir la libertad financiera no significa ganar mucho dinero. La libertad financiera quiere decir
tener de alguna forma la capacidad para decidir cosas sin que el dinero esté presente en tu vida. Es decir, que no hagas las cosas por dinero. De hecho, fijaros que una de las cosas que he comentado en el tema del cuidado de la salud emocional y a la hora del reclutamiento de personal, hay muchas personas que ya están tomando decisiones no por el sueldo que ganan, sino por el ambiente laboral que tienen y por el cómo tratan a las personas en esa organización. Y bueno, dicho esto, yo la revista, yo creo que no sé dónde la habéis publicado, me imagino que la habéis publicado. Eso precisamente quería aprovechar ahora mismo para, si me permites, voy a compartir yo pantalla. Sí. Y sé que muchos de vosotros y vosotras ya habéis consultado la revista. De hecho, habréis reconocido que la voz de Augusto es la que en la revista, en los podcasts y en los audios es quien lo realiza. Pero para los que no hayáis accedido todavía a la revista, nosotros cada vez que sale cada mes la revista, hacemos una noticia y la tenéis en el portal colgada. Pero independientemente de la publicación que hacemos mensual, aquí abajo, en el pie de página del portal, tenemos el acceso constante a esta sección. Tenéis la clave que os va a pedir cuando accedáis al enlace y cuando pincháis en el enlace os abre la web donde están publicadas las revistas. Aquí tendréis que incluir la clave y aquí tenéis acceso a la revista. En la revista, como decía Augusto, en cada uno de ellos tenéis distintos tipos de artículos con infografías y al final de cada revista tenéis un podcast y veréis que todo el contenido está totalmente relacionado con lo que Augusto está exponiendo hasta el momento y es una revista bastante dinámica, con vídeos, con audios, con infografía y demás. Y esto era lo que quería compartir con vosotros. Perdón, Juan Luis, una cosa que no he comentado y que yo creo que hay que tener en cuenta es que precisamente salud mental, a mí me gusta hablar más de salud emocional porque salud mental está muy asociado a trastorno. Y aquí lo que hay que dejar bien claro es que en esta revista, por ejemplo, la gente normalmente piensa que estás estigmatizado y además todo el mundo es reticente a hablar de salud mental porque, wow, yo cómo voy a tener un problema de salud mental, aunque en realidad pues todos, al final no es que sea un problema de salud mental propiamente dicho con mayúsculas, es un problema de salud mental pues quizás menor y yo le llamaría salud emocional porque es mucho más amable, es mucho más empático y al final la gente está mucho más dispuesta a identificarse con problemas de salud emocional que con problemas de salud mental que normalmente implican el tratamiento de un médico, de un psicólogo, un psiquiatra y todavía eso, fijaros que estamos en el 2024, pero todavía eso estigmatiza y la gente es reticente a hablar de los problemas de salud mental, mientras que en la salud emocional pues es distinto. Y aquí, en este caso, fijaros que nosotros analizamos, por ejemplo, el número de visitas, porque es una página digital, pero no sabemos ni quién visita, ni cuándo visita, ni qué contenidos visita nadie. Es decir, que de alguna forma la información de la que se dispone dentro de la página, pues es una información global que al final lo que permite es saber de forma global el interés que se puede tener en esto, que yo creo que la gente tiene muchísimo interés. Otra cosa es que a lo mejor no lo busca en su lugar de trabajo y busca información en otros sitios, en su vida más particular y al final todos estamos en una búsqueda constante y tratando de encontrarnos pues lo mejor que podamos. Entonces, bueno, yo creo que eso era bueno decirlo, que esto es salud emocional, que no es salud mental y que la salud emocional, pues yo creo que es muchísimo más fácil de digerir por todos y que el ir adquiriendo estos conocimientos, pues al final no te va a resolver, es decir, simplemente porque leas algo no te lo va a resolver, pero cuando sí interiorizas el contenido de todos los temas que vamos tratando en la revista, si eres capaz de interiorizarlo, al final empiezas a conocerte a ti mismo, a ser consciente
de tu situación, de qué estás pensando y por qué lo estás pensando. Y aquí es muy importante la ley de la causa y del efecto, de entenderla perfectamente, porque el efecto son las emociones y los sentimientos, pero la causa es la que tenemos que buscar y la que tenemos que saber. Y a veces esa causa está muy fácil, está ahí, como digo yo, a mano de sembrar y la encuentras enseguida. Pero hay otras veces en el que la causa está escondida y es difícil. Y solamente cuando eres capaz de ver el efecto y saber por qué se te produce eso, intentas buscarlo. Si no, simplemente lo dejas pasar y ya está. Y es una más y es suma y sigue. Y eso es acumulativo. Y al final, pues en lugar de estar bien, estás mal. Y yo creo que la diferencia es significativa para todos, ¿eh? Porque ¿quién no tiene un compañero que sufre ansiedad, sufre estrés y resulta que las respuestas pues, son desmedidas? Podemos... yo llevo 50 años, este año llevo 50 años trabajando y he visto pues, muchísimas situaciones, reuniones y tal. De verdad que no he vivido nunca una época como ahora en el que el estrés laboral y la ansiedad estén tan presentes, porque estamos muy enfocados en resultados, venga objetivos, venga medición, venga tal, y eso al final no todo el mundo lo gestiona de la misma manera. Y en estas revistas de salud emocional al final vamos a aprender a gestionar pues esa presión, esa ansiedad, esas respuestas emocionales. Y yo creo que bueno, que están bastante bien. No es porque yo esté compartiendo el contenido y al mismo tiempo lo esté utilizando para aprender yo y para que me sirva a mí mismo. Es decir, que es que de verdad estoy contentísimo cada vez que hago y veo los artículos, los leo, los corrijo, los aprendo, los miro. Cada vez que lo veo, lo que estoy haciendo es reforzar mi autoestima, reforzar mi salud emocional y de alguna forma, pues casi que me deberíais pagar por hacerlo. Justo es lo que iba a decir, Augusto. Si esto al final es algo que a ti te está influyendo de esta manera, tenemos aquí a los responsables financieros que estaremos absolutamente encantados de lanzarte una colaboración. Yo quería compartir, yo quería compartir primero, esto tratamos y tienes absolutamente toda la razón. O sea, una presentación que vayamos a hablar de algo como algo tan importante como lo que estamos tratando hoy y que desde luego además tenemos todos y todas este interés desde luego en primero yo creo que tomar conciencia y conocernos, porque en ocasiones es muy complicado poder avanzar en determinadas cuestiones si yo no me conozco a mí mismo o a mí misma, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería compartir también con vosotros y vosotras dos cuestiones. La primera, me ha encantado lo que has dicho del tema de que los pensamientos lideran las emociones que tenemos. Y eso lo hilo con una frase que yo utilizo muchísimo, que es, viene a decir algo así como el 80% de lo que pensamos ni ha ocurrido ni va a ocurrir. O sea, en ocasiones todos los nubarrones que tenemos, todas las cuestiones que tenemos, es que están precisamente donde en nuestros pensamientos. Esos pensamientos, si yo a mi mente le estoy diciendo, me estoy lanzando mensajes constantes de esto no puedes hacerlo, estás muy, estoy más ocupado en el pensar y en generar estos pensamientos que en la acción. Tengo 20 cosas que hacer, pues voy a empezar cosita a cosita, una a otra, en lugar del batiburrillo. Entonces, me quedo con esa parte tan importante que dices de, sobre todo, los pensamientos, que al final el pensamiento es lo que hace que yo tenga unas emociones concretas. Y luego, por otra parte, con esta no sé cómo decirte, esta conciencia, ¿no? De dónde estoy, de cómo estoy y este autoconocimiento. Es muy complicado, o al menos para mí, desde luego, poder estar pendiente de desarrollar cualquier tipo de iniciativas si no me preocupo de mí, de cómo estoy, ¿no? Porque la certeza que tenemos es que solamente hay una persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida y es nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a cuidarnos un poquito. Así que, bueno, 1.000 millones de gracias a todos y a todas, desde luego, por acudir a este desayuno que lo hemos hecho un poco a traspiés, porque normalmente lo organizamos, como bien decía Juanlu en el inicio, los viernes, pero hoy, como es el Día Internacional de la Paz Mental, que a ver si conseguimos que internacionalmente le cambien el nombre a Augusto, tendremos que empujar ahí para que le llamen de la paz emocional, que es mucho más bonito.
pero si existe es por algo. Entonces vamos a tomar conciencia. Desde luego hay una preocupación y una ocupación por parte de la Cámara también en cuanto a este tipo de iniciativas. Fruto de aquello, bueno, pues lanzamos hace unas semanas pues estas pequeñas píldoras. ¿Por qué las lanzamos con esta iniciativa? Porque al final cada uno, como bien decía Augusto, lo puedes ir, bueno, pues al final consultando pues en el metro, cuando sea, y lo tengo accesible y lo tengo ahí, ¿no? Y en ocasiones lo miramos y decimos, jope, esto yo ya lo sabía. Bueno, pero es que no está de más recordarlo, no está de más tomar esta conciencia. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna cuestión, estaremos encantados y encantadas desde luego de escucharos, que esto parece que es el monólogo entre Augusto, Juanlu y yo, y queremos saber que os funcionan los micrófonos. ¿Funcionan? Seguro que sí, seguro. Funcionan. Funcionan. ¿Quién está meditando? ¿Quién está meditando? Oye, ¿no parece difícil meditar? Sí, lo conseguís, alguno medita. Es muy Sí, difícil. no al lo menos para conseguimos, mí. yo creo. Para mí, yo no lo consigo. Es difícil, ¿verdad? Se puede Es hacer con difícil. ayuda. María José, no Oye, pidas la yo palabra, quería- habla directamente. No, Vale. no, si solo he levantado la mano, buenos días, que estoy en el descansito. Yo sí medito, lo intento. Yo también. Yo también. Lo intento. No, pero supongo que lleváis a cabo lo del entorno. A mí hay algunas veces que yo procuro meditar todos los días, por la mañana sobre todo, pero me tengo que ir lejísimos del WhatsApp. Porque la campanita, es que da igual, que hay veces es que es las 7 de la mañana y como tengas abierto el teléfono y te hayas ido a otra estancia, pues yo lo tengo en el despacho de casa y dejas ahí el ordenador, tal, pero se oye mucho, o sea, que hay que ponerlo en silencio, quitarlo y procurar, la verdad es que el silencio es importantísimo a la hora de Totalmente. Es una técnica, perdona, es una técnica que se aprende dentro de un entorno y tiene que ser que te enseñen. Claro. Sí. Así es, pero bueno, también sí, que lo puedes Ángeles, hacer. que ha levantado la mano. Sí, quería aprovechar este entorno para preguntaros al hilo de esta temática si como organización habéis pensado en mecanismos que haya para analizar esa causa, ¿no? Como decías, una vez que detectas la causa, puedes trabajar el porqué, ¿no? O las consecuencias, pero ¿qué mecanismos habéis pensado para analizar si hay? ¿Cuáles pueden ser esas causas? Vamos. Dentro de una organización, hablo dentro de una organización. Claro, yo creo que dentro de la organización al final tienes que ver el efecto y la forma de medir, por ejemplo, el estrés laboral, no hay otra más que con el comentario y con la participación de la gente que lo sufre. Porque si nadie te dice nada, el estrés pues es algo que se sufre en silencio y hasta que no estalla, es decir, porque todo el mundo, y nadie quiere decir, no, yo estoy estresado, porque vuelvo a repetir, la parte de la salud mental tiene ese estigma que al final todo el mundo pues se calla, no lo digo porque no vaya a ser, pero aquí la organización, en este caso en concreto, yo creo que está haciendo un esfuerzo importante en transmitir que lo que hay que hacer es todas estas cosas, hablarlas, verlas, compartirlas, porque lo que se está es en la solución, no en la estigmatización del problema. Claro. De que si alguien tiene ansiedad... No, y en la prevención, ¿no? Yo siempre lo pienso desde el punto de vista de la prevención, de no llegar a ese punto extremo, ¿no? Precisamente este tipo de contenidos que estamos lanzando, que salen mensualmente, van enfocados en esa línea de prevención. O sea, lo que Augusto comentaba un poco de la salud emocional frente a otro tipo de síntomas que ya sí requieren de acudir a un profesional, esos síntomas de riesgo en salud emocional, te estamos dando herramientas con estas publicaciones para identificarlos y herramientas para abordarlos.
O sea, María Ángeles, yo creo que al final esto también, como organización, o sea, a mí me parece muy, no sé cómo decirte, o sea, no podemos diagnosticar algo si verdaderamente, bueno, No, pues como están diciendo desde luego en las intervenciones anteriores, primero tienes que conocer qué es lo que hay y para conocerlo, pues claro, efectivamente eso. no es solo, bueno, pues al final una serie de, una encuesta, no, es más complicado que todo eso. En lo que estamos ahora mismo es en unas campañas de sensibilización. ¿Por qué? Pues porque Ujú, a nosotros nos interesa, desde luego, a nosotros y a nosotras, o a la Cámara en general, a lo que le interesa es cuidar en estas materias que son tan importantes, porque está muy bien el cuidado físico, pero el cuidado emocional también es muy importante. Entonces, todas las ujú, píldoras que nosotros estamos abordando, nosotros y nosotras, desde luego van en la vía de la sensibilización. ¿Por qué? Porque creemos en esa sensibilización desde la prevención. Es verdad que llegas a un punto en el que, pues, si hay diferentes condiciones en tu vida, que no es solo la laboral, que puede ser también la personal, que nos ha ocurrido, bueno, pues al final muchas cuestiones que hay alrededor de lo que tenemos, de lo que somos como persona y lo que nos puede influir, ¿no? Pero desde luego todas estas iniciativas hacia donde van es desde luego hacia el camino de la sensibilización. De hecho, fíjate que este tema lo tratamos en el Comité de Seguridad y Salud y efectivamente, bueno, pues hoy nos están acompañando algunas de las personas que forman parte de este comité y efectivamente estamos muy preocupados y preocupadas, desde luego, por, desde luego, iniciar cuáles son estas vías, ¿no? Y como bien dice Augusto, ojalá, y si esto fuera un sueño, ojalá y todas las empresas, todas las organizaciones, pues hoy precisamente, aunque sea solamente un guiño de nos importan estas materias, ¿no? No tocarlas, no tratarlas, no significa que no existan o que no pudieran existir. Desde luego en lo que estamos nosotros es en esta materia más de, como te digo, más de sensibilización, ¿no? Y a ujú. través de los comités, acabamos de lanzar ahora también la campaña de, bueno, pues todo lo que son los reconocimientos médicos, etcétera. Pues todas estas líneas que podemos ir tratando. Entonces, en cuanto a lo que planteas de las causas y las organizaciones, pues es tan crítico como que yo, en mi opinión, se debería tratar desde una perspectiva pues bien distinta, ¿no? Y que llegara al Ujú, ADN de las organizaciones, ¿no? Y en donde verdaderamente hubiera pues estos KPIs que al final te pueden dar el indicio de que algo ocurre, pues imagínate unos ujú, absentismos, bueno, pues exacto. determinadas cuestiones, O pues hay determinados comportamientos. claro, hay Ujú, determinados KPIs que al final dices, jope, esto me chirría, es que hay algo está pasando, ¿no? Como esto que te digo, ¿no? ujú, El más rápido que tiene cualquier organización, pues desde luego es el índice de absentismo. Es bueno, pues al final es todas esas bajas o esos, bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, que ujú. Augusto, muchísimas gracias. No vamos a ser Gracias. capaces, no os queremos quitar mucho más tiempo, no sé si hay alguna intervención más. Desde luego, lo que querremos, que os vamos a mandar una pequeñísima encuesta, como hacemos siempre, porque nos es absolutamente imposible mejorar si no nos dais feedback. Por lo tanto, ¿os ha gustado, nos ha gustado, os ha servido? ¿De qué os gustaría que hiciéramos otro café más? ¿Os ha parecido que hay alguna parte en la que deberíamos, bueno, pues al final avanzar un poquito más? Así que si no hay ninguna cuestión más, pues si os parece, Augusto, 1.000 millones de gracias por acompañarnos. Es verdad que tiene razón Gracias, Elizabeth. Juanlu, que eres la primera persona, no de la organización, que nos acompaña en estos cafés. Tenemos ya nuestro café aquí, nuestra taza, fíjate qué taza más chula que tenemos para tomarnos el café de nuestros cafés virtuales. Así que bueno, que tengáis un fantástico día y por favor, de verdad os agradeceré infinito que contestéis a esta encuesta y bueno, pues gracias a todo esto, desde luego podamos hacer contenidos que nos interesen. Bueno, muchas gracias, Lola. Muchas gracias a vosotros por escuchar y por invitarme a este sitio tan exclusivo. No he visto, para ser la primera persona que no es de la cámara que entra en el café, no he visto nada raro, ¿eh? Yo creo que podéis seguir haciendo los cafés, que no hay ningún problema. No he visto ninguna cosa rara. En Bueno, como serio, no. esto es salud emocional, a lo mejor deberíamos tomar una infusión, un café descafeinado, que de esa parte no hemos hablado, ¿eh? Bueno, eso no es necesario. Yo creo que una de las cosas más importantes es el sentido del humor, el buscar siempre un ratito para reírse y para hacer algo de risa, porque la verdad es que sin la risa no haríamos nada en el mundo, ¿eh? O por lo menos a mí me lo parece. Yo siempre Pues busco algo sí, Sí. para tienes toda reírme. la razón.
O sea que bueno, pues Yo estoy de acuerdo, creo que la risa es un buen signo de salud emocional o ayuda mucho a esa salud emocional. Muchísimo. El Yo creo sentido que del humor. alguna revista hay que hablar de artículos sobre el tema de la risoterapia y cómo organizarlo. Yo he hecho algún taller de risoterapia y la verdad es que aunque te fuerzan la risa, pero terminas riéndote a mandíbula batiente ya sin que te lo hayan forzado. Aunque empiezas forzándolo, terminas riéndote a tope. O sea que muy bien, yo creo que... Pues lo he Augusto, piensa en uno de sentido del humor. Sí, ya buscaremos al... Que desde luego, en yo las- me dirijo... que en- yo en me pequeñas o en dejo grandes llevar- dosis te hace la vida mucho más llevadera. Yo me dejo llevar por recursos humanos y por el consejo, que son quienes marcan las líneas del contenido. Pero desde luego el sentido del humor no está para nada reñido ni fuera de la salud. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente, así es. Así que, Olvi, bueno, pues ahora nos contestas, ¿eh? Ahora nos dices de nuevas temáticas, ¿qué os interesa? No sé qué. Ahora Yo ya ya lo he cuando dicho, yo sabes que alguien diga la risa, tengo un gran problema, que es que soy demasiado transparente. Yo ya lo he dicho, que el sentido del humor es muy necesario. A mí me viene muy bien. Tanto me viene bien la meditación como tomarme las cosas con sentido del humor. así. ¿Eh? Yo comparto lo que a mí me va bien y espero que a los demás también les pueda ir bien, o sea, una sugerencia que tengan en cuenta. Muchas gracias. Gracias. bueno, pues seguimos en contacto. Os mandamos esta encuesta y bueno, pues que tengáis un fantástico día. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias.